es un personaje que para mí eh, me parece sorprendente que hace tantísimo tiempo que no contamos con él y que esté tan en boga, ¿no? Tan en nuestras mentes, en nuestra memoria, pero en nuestro presente, ¿no? Y es un personaje que quiero trasladaros. A ver cómo veis a Leonardo vosotros cuando os cuente determinadas pinceladas acerca de él. Pues bueno, ya conocéis de Leonardo da Vinci que entre sus pinturas más destacadas están pues la Anunciación, Madonna de Benoist, la Virgen del Clavel, la Dama de Armiño, la Virgen de las Rocas, la Última Cena, y entre sus dibujos pues el paisaje del Valle del Arno, el hombre de Vitruvio, el famoso hombre de Vitruvio, ¿verdad? El Jefe del Ángel, la Virgen de las Rocas. Y su maravilloso poder de invención, ¿no? Ese maravilloso poder de invención de Leonardo, ¿no? Pues fijaos, la bicicleta, la escafranda, el tornillo aéreo, que está registrado como el primer modelo de helicóptero, ¿no? Y otras máquinas voladoras inspiradas en la investigación que realizó sobre murciélagos y algunas aves. El cañón de 3 troneras que podían rotar sobre un eje, a fin de que mientras una disparaba, otra estaría en espera y la otra recargándose. También el odómetro, como primer diseño de un cuentakilómetros. Sí, lo que oís, de un cuentakilómetros. Y otros inventos. El paracaídas, el robot que fue construido completamente en el año 2002 por Roshheim, la ametralladora, con una manivela que ajustaba la elevación, el automóvil con un caparazón de madera con muelles ballestas que controlaban el movimiento y otros de espiral para impulsar la propulsión, así como una pequeña y rústica dirección. Sí. Y gran parte del genio de Leonardo da Vinci se reflejaba sobre todo en sus dibujos. A priori podemos pensar que lo que más le interesaba era la belleza, pero entre sus pertenencias existen caricaturas, dibujos muy peculiares, con narices grandísimas o pieles caídas, mandíbulas tipo elefante, gestos extraños o incluso diabólicos, expresiones grotescas y desenfadadas, caras casi inhumanas o monstruosas, ¿sí? Los historiadores señalan que esas composiciones reflejaban el interés profundo que sentía Leonardo da Vinci en el cuerpo humano, así como en sus emociones. Hablando de su vida más personal, de la comida o de su alimentación, se deduce que era vegetariano, sí, pero amante de la cocina y los historiadores, además, recogen sus inventos para la cocina, como el extractor de humo, el sacacorchos para zurdos, la batidora, el picador de ajos, el tenedor de 3 dientes, el molinillo de especies, máquinas para pastas, servilletas y un largo etcétera. Un hombre del Renacimiento. Renacer. Una y otra vez era característico en él también respecto a sus inventos, estudios de nuevas técnicas, etc. Pintor, anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanita, científico. Y como científico, la anatomía, la óptica, la ingeniería civil, la hidrodinámica, la polímata, y tantos talentos. Además, un visionario y una persona que realmente se permitía fluir. Sí, que se permitía fluir y proyectarse sin barreras y autolimitaciones, sin creencias limitantes, que creía en él, que tenía una alta autoestima. Pero fijaos, se conservan apenas 20 obras suyas de pintura. Y era por lo desastroso de sus nuevas técnicas. Él las probaba. Lo que duraba la obra ya no le importaba tanto. Es decir, que se atrevía a innovar para avanzar. Tenía valentía. Y esa valentía fundamentalmente porque se valoraba. Y Leonardo da Vinci, hablando de sus pasiones, pues era amante de la naturaleza, de la pintura, de la música. El dibujo era uno de sus talentos más enormes. Talentos que integró en su vida como pasión, ¿sí? Elevada a la secreción de endorfinas, a la hormona de la felicidad, seguramente. Por eso no paraba. Podría
ser por otros motivos, pero su pasión y su curiosidad y su coraje y su atreverse eran parte fundamental de que estuviera continuamente creando, investigando y construyendo cosas. Talento para el dibujo y para la pintura que luego se formó además en los mejores talleres, en los más prestigiosos y además multidisciplinares. Luego ese talento natural, ¿no?, se convirtió en habilidad gracias a ese estudio que realizó en esos talleres de grandes artistas. Y aprendió otras habilidades también en esos talleres de grandes artistas que beneficiaron sus capacidades para la invención o mejora de aparatos o herramientas o inventos. Así aprendió, por ejemplo, química, metalurgia, mecánica, carpintería, dibujo, pintura, escultura sobre mármol y bronce. Y recibió formación en otras habilidades como colores, grabado, pintura de frescos o incluso cálculo algorítmico con su maestro Verrocchio. Luego talento natural para el dibujo y la pintura que supo aprovechar, pues formaba parte de su pasión y lo convirtió en habilidad y adquirió nuevas habilidades a través de aprender y dedicar horas a su práctica, un alto desarrollo de sus capacidades y detección de otras que también desarrolló, y coraje como emoción. Para atreverse a conocer sus capacidades, ¿sí? Y atreverse a desarrollar todos sus talentos y habilidades, y también, por lo tanto, con seguridad, para detectar dónde estaban sus limitaciones. Hablan de sus barreras como que era inestable, fácil, desánimo y dificultad para finalizar lo acabado. ¿Acaso podría ser fruto de su autoexigencia y perfeccionismo? Y de ahí el abandono de cosas que no podía desarrollar con habilidad y por lo tanto la emoción del coraje era convertida en enfado, en rabia, no correctamente gestionadas, que llevan a la frustración y posible abandono de esas cosas o actividades. ¿Afectó esto a que no se le encargaran grandes obras como las que se encargaron, por ejemplo, a Miguel Ángel? Pero la emoción del coraje, el atreverse para avanzar, era una emoción que le acompañó, porque a los 26 años, que ya había superado a su maestro en todas las disciplinas, se ofreció como ingeniero para levantar una iglesia. Fijaos, con 26 años. Leonardo no estudió latín, muy importante para la formación académica en aquella época, y los historiadores hablan de que su letra no era de un universitario y al comenzar a trabajar como ingeniero, etc., comenzó a codearse con personajes ilustres, por lo que debió de ver las lagunas en su formación. Se habla de que Leonardo admiraba la capacidad para reír y manifestaba la importancia de la risa en la vida. De ser así, una emoción que era importante también para él era la alegría. Y era una emoción que despertaba en él todo aquello que le apasionaba: naturaleza, música, pintura, caricatura, inventar, hablar de cómo se manifiesta realmente la alegría y que no hemos de confundir, por supuesto, con la histeria. Emocionalmente, su biógrafo Giorgio Vasari le describe como belleza, gracia, talento en abundancia, con cualidades que trascienden la naturaleza. Esa fue la definición de su biógrafo Giorgio Vasari. No cabe duda que a través de sus escritos y de sus amigos se extrae de Leonardo que era o tenía un gran atractivo personal. Era una persona amable, generosa y se ganaba el cariño de todos. Además era muy persuasivo y dominaba el lenguaje verbal. Por lo tanto era empático e influyente, ¿sí? Tenía esa capacidad, esa excelencia en la comunicación. Y vio una seguridad en sí mismo apabullante, una alta autoestima. Se hablaba de generosidad y que dio de comer a todos los amigos, por lo tanto, otra de las emociones que le caracterizaba a Leonardo era la ternura, el amor, la sana ternura, que es el dar sin esperar nada a cambio. Coraje, ternura, alegría, seducción habitaban en Leonardo, pero la tristeza y el miedo aparecieron en algún momento en la vida de Leonardo.
Pues seguro, son emociones normales en todos los seres humanos, sin excepción. Emociones que cuando aparecen nos traen también algo positivo. No hay emociones negativas, ya lo sabéis. Todas nos aportan algo para nuestro crecimiento y desarrollo en positivo, salvo cuando se enquistan y terminan en depresión, en el caso de la tristeza o en miedos limitantes o paralizantes. ¿Y en qué campo podría Leonardo haber tenido sentido especial tristeza y miedo? Pues fijaos, se habla de Leonardo y su no probada homosexualidad. Se habla de sus manifestaciones en contra de la lujuria. Obras El placer y el dolor, lujuria y arrepentimiento, Juan Bautista. Se habla de Salai, de un joven halconero, del conde Melchi, que le acompañó hasta su muerte. Por lo tanto, brillos y sombras, miedos y emociones, fortalezas, todo en un personaje como Leonardo da Vinci.